Quiero pedirte algo. Solo por un momento cierra los ojos. Imagina que es una hermosa mañana de domingo. La luz del sol entra suavemente a través de los vitrales, dibujando colores en el suelo del templo. El aire se llena de un silencio reverente, apenas roto por el suave aroma del incienso. Los instrumentos comienzan a sonar y su música se eleva como un susurro hacia el cielo. Hay una expectativa viva en cada rostro, una alegría en cada corazón. La congregación se prepara para alabar, para cantar, para encontrarse con Dios. Las voces se alzan, los cánticos llenan el santuario y todo parece perfecto, todo suena divino. Pero si tan solo te detienes un segundo más, si prestas oído al Espíritu, si miras con ojos del alma, tal vez percibas algo más. Una nota que no encaja, una disonancia escondida entre tanta armonía, un murmullo que no proviene de los labios, sino del Espíritu, una inquietud santa, una advertencia suave, pero firme, como si alguien dijera desde lo profundo: algo no está bien. ¿Es posible? ¿Es posible que en el momento más sagrado, mientras levantamos nuestras voces con entusiasmo, mientras nuestras manos se elevan al cielo, estemos ofendiendo a aquel que decimos adorar? La sola idea puede parecer escandalosa, pero amigo mío, es una pregunta urgente, una que cada hijo de Dios debe enfrentar con honestidad. Piensa en esto, y si las canciones que más amas, las melodías que más te conmueven, aquellas letras que has memorizado y cantado domingo tras domingo, en realidad están entristeciendo al corazón de Dios, y si la adoración que ofrecemos no es más que un espectáculo vacío, un eco sin verdad, sin espíritu, sin santidad. Esto no es un juicio, no es una condena, es una alarma, un llamado a despertar, porque algo está sucediendo en muchas iglesias hoy. Nos hemos acostumbrado tanto a lo estético, a lo agradable al oído, que hemos olvidado lo esencial. Hemos puesto emoción donde debía haber convicción. Hemos cambiado la profundidad bíblica por estribillos fáciles de repetir. Sí, venimos a la iglesia deseando encontrarnos con el Señor. Creemos, y con razón, que la música es un canal poderoso para conectarnos con Él. Pero, ¿y si nos hemos dejado engañar? ¿Y si las emociones nos han hecho confundir la presencia de Dios con una sensación placentera? ¿Y si nuestros himnos buscan más complacer al oído humano que al corazón del Creador? La adoración no es un momento bonito del servicio, no es una pausa musical, es un pacto, es una entrega. Es el acto más sublime de amor, reverencia y rendición a Dios. Y cuando esa adoración se contamina, cuando se distorsiona, las consecuencias son profundas. No solo afecta nuestra relación con Dios, sino también la salud espiritual de toda la comunidad. Una adoración desviada puede producir una fe superficial, una vida cristiana sin raíces y una comprensión distorsionada del carácter de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que cantamos agrada verdaderamente a Dios? ¿Cómo distinguir entre la verdadera adoración y una imitación hueca? ¿Cómo asegurarnos de que nuestras canciones no sean solo ruido, sino aroma agradable ante su trono? Hoy, juntos, vamos a sumergirnos en esta búsqueda. Vamos a levantar el velo sobre las sombras que han infiltrado la música en nuestras iglesias. Vamos a escudriñar a la luz de la palabra lo que significa adorar en espíritu y en verdad. No será cómodo, puede que nos incomode, pero te aseguro algo: si lo hacemos con corazón sincero, nos llevará a una comunión más profunda con el Padre. Si en este momento sientes una inquietud en tu alma, si anhelas una adoración más auténtica, más pura, más santa, entonces este es tu momento. No estás solo, el Espíritu Santo te está llamando.
Caminemos juntos hacia una adoración que no solo emocione, sino que transforme, que no solo suene bien, sino que agrade verdaderamente al corazón de Dios. El primer problema es la música de adoración. Se ha desviado del camino, amigo mío. Estamos viviendo tiempos en los que hay que hablar con claridad, porque hay algo que está ocurriendo en medio de nosotros, en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, algo que no podemos seguir ignorando. Y es esto: muchas de las canciones que se entonan hoy en los templos bajo el nombre de adoración se han alejado del propósito sagrado para el cual fueron creadas. Lo digo con dolor, pero también con la convicción de quien ama a la iglesia de Cristo. La adoración, hermanos, siempre ha sido y siempre debe ser un acto centrado en Dios. Su propósito no es hacernos sentir bien, ni exaltar nuestras emociones, ni celebrar nuestras victorias personales. No, la verdadera adoración es reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso, alabar su santidad, su poder y su misericordia. Es rendirnos ante Él con corazones humillados, reconociendo que sin Él nada somos y que todo lo que tenemos proviene de su mano. Pero algo ha cambiado sutilmente, casi sin darnos cuenta. Las letras de muchas canciones modernas han comenzado a poner al ser humano en el centro. Hablan más del yo que del tú, más de nuestros logros que de su gloria, más de cómo me siento que de quién es Él. Y eso, querido oyente, no es adoración. ¿Recuerdas cómo era al principio? Cuando la iglesia era joven, cuando los himnos eran oraciones cantadas, cuando cada palabra era una declaración de dependencia absoluta de Dios. Se cantaba al cielo y a la tierra que solo Él merece la honra, la gloria, el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Se cantaba desde la humildad, desde la reverencia, desde el asombro por su santidad. Y en esas canciones no había espacio para engrandecer al hombre, solo para exaltar a Dios. Pero con el paso del tiempo y con la explosión de la industria musical cristiana, comenzamos a ver un giro preocupante. Nuevos artistas emergieron, nuevos estilos invadieron nuestros altares y junto con ellos nuevas motivaciones. Ya no se componía simplemente para honrar a Dios, sino también para complacer al público. Y déjame decirlo claramente, esto no es una condena a nadie. No estamos aquí para juzgar los corazones. Sabemos que hay hombres y mujeres de Dios sinceros que escriben y cantan con una pasión verdadera. Claro que sí, pero también sabemos que el enemigo es astuto. Él no siempre viene con gritos y cuernos. A veces viene vestido de luz, disfrazado de éxito, usando incluso cosas buenas para distraernos del propósito eterno. Y si no estamos vigilantes, podemos caer. Una vez escuché a un cantante muy conocido del ámbito gospel decir sin rodeos: el gospel es un sistema. Y lo dijo refiriéndose al dinero, a cómo ese sistema le había hecho rico, a cómo estaba compuesto por compañías, contratos y estrategias de mercado. Él hablaba del sistema y señalaba, sin saberlo tal vez, una desviación peligrosa. Porque cuando lo sagrado se convierte en negocio, cuando la adoración se transforma en espectáculo, el fuego del altar comienza a apagarse. Entonces, ¿qué sucede? Las canciones ya no se escriben pensando en Dios, sino en el público. Ya no se busca agradar al creador, sino al consumidor. Y como en todo producto comercial, se escribe lo que vende. Y lo que vende es lo que halaga, lo que emociona, lo que entretiene. Así, poco a poco, la adoración se convierte en entretenimiento. Y lo que debería elevar nuestros ojos al cielo, termina alimentando nuestro ego en la tierra. Hermano, hermana, la adoración no es para ti, no es para mí.
no es para llenar estadios ni listas de éxitos, es para Él. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para aquel que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que vendrá otra vez en gloria. Si quitamos a Cristo del centro, todo lo demás pierde sentido. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi imperceptible para muchos. Las melodías se volvieron más elaboradas, las letras más poéticas, pero en muchos casos menos bíblicas. La producción musical alcanzó niveles profesionales, sí, pero en algunos casos la profundidad espiritual comenzó a desvanecerse. No estamos diciendo que toda la música gospel moderna sea mala, ni que debamos rechazar los nuevos estilos musicales. No, hombre, el problema comienza cuando el deseo de ser relevante o contemporáneo sobrepasa nuestro compromiso con la verdad bíblica y la adoración genuina. Como iglesia debemos estar atentos. Hay que examinar cuidadosamente las canciones que entonamos en nuestros cultos y las que escuchamos a diario. ¿Realmente glorifican a Dios o simplemente buscan entretenernos y complacernos? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que el mensaje de Cristo habite abundantemente entre ustedes, enseñándose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos y canciones espirituales, con gratitud de corazón hacia Dios. Este debe ser el estándar de nuestra música de adoración. La palabra de Dios debe habitar en nosotros en abundancia, guiando cada canto, cada pensamiento, cada expresión. Hoy en día, tristemente, muchas canciones gospel contienen enseñanzas que no concuerdan con la Escritura. Y eso es profundamente preocupante, porque cuando una canción de alabanza no está alineada con la palabra de Dios, corremos el riesgo de no experimentar la presencia del Espíritu Santo, y el verdadero cambio del corazón no ocurre. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La verdad de la que se habla aquí no es cualquier verdad, sino la verdad revelada por Dios en su palabra. Algunas canciones modernas, por ejemplo, presentan una imagen distorsionada de Dios, retratándolo como alguien que existe para satisfacer nuestros deseos. Pero eso va en contra de la supremacía de Dios, que se declara en pasajes como Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los caminos míos, declara el Señor. Otras canciones ponen demasiado énfasis en nuestra grandeza o poder, olvidando que todo nuestro orgullo es como la flor del campo, como dice Isaías capítulo 40, y que separados de mí nada pueden hacer. Como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5. También hay canciones que prometen bendiciones materiales o sanidades físicas como un resultado garantizado de la fe. Y aunque Dios ciertamente puede bendecirnos de esa manera, no debemos olvidar el ejemplo del apóstol Pablo, quien pidió 3 veces que se le quitara el aguijón en su carne, pero recibió esta respuesta: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Ahora quiero hacerte una pregunta, a ti que estás escuchando. ¿Cómo has cultivado una adoración verdadera y bíblica en tu vida? ¿Las canciones que eliges te acercan más a Dios o solo sirven para entretenerte? Reflexiona sobre ello. Comparte tu experiencia. Tu testimonio puede ser de ayuda para muchos otros hermanos y hermanas. Es fundamental que examinemos cuidadosamente las letras de las canciones que cantamos. ¿Están en línea con las Escrituras? ¿Reflejan
con fidelidad quién es Dios y lo que Él enseña? ¿O están promoviendo ideas contrarias a su palabra? Como advirtió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Esta advertencia no solo se aplica a la predicación, sino también a los mensajes que transmitimos por medio de nuestras canciones. Por eso, amados, estemos atentos. No permitamos que canciones con enseñanzas erróneas penetren en nuestra adoración. Busquemos cánticos que exalten la verdad de Dios, que proclamen su palabra con fidelidad y que nos conduzcan a una adoración verdadera y transformadora. Pero la pregunta es, ¿acaso esta desviación se limita solamente a la manera en que cantamos o ya se ha infiltrado en el contenido mismo, cambiando el enfoque del Creador hacia nosotros mismos? Una de las señales más evidentes de la desviación en la música de adoración moderna es este cambio silencioso pero profundo. El enfoque ha pasado de glorificar a Dios a glorificar el ego humano. Es una tendencia sutil, sí, pero peligrosísima, porque altera la esencia misma de lo que significa adorar. Hoy en día es común escuchar canciones cuyos versos giran alrededor del yo y de las victorias personales, en lugar de rendir homenaje a la grandeza de Dios. Escucha bien esas frases que suenan tan familiares. Yo soy campeón. Yo soy vencedor. Nada puede detenerme. Seguiré adelante. Soy fuerte. Puedo lograrlo todo. A simple vista parecen frases positivas, llenas de motivación. Pero si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de desplazar nuestra mirada del Señor para enfocarnos en nosotros mismos. Empezamos a pensar que nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestros logros son obra nuestra. Y olvidamos que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre Celestial. Estas canciones, sin quererlo, alimentan el orgullo, uno de los pecados más antiguos y peligrosos. La Biblia es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando cantamos palabras que nos ensalzan, estamos yendo en contra del espíritu de humildad que Cristo nos enseñó con su vida. La meta de la adoración debe ser exaltar el nombre del Señor, reconocer quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esa debe ser la guía de nuestra adoración. Engrandecer a Cristo, no a nosotros. La verdadera adoración ocurre cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra fragilidad y cuando levantamos en alto al único digno de ser exaltado. Otra forma en la que se manifiesta esta desviación es a través de canciones que prometen riquezas materiales o sanidad física como un resultado garantizado de la fe. Canciones que dicen: Dios te hará rico, serás sanado de toda enfermedad. Todos tus sueños materiales se harán realidad si tienes fe. Están sonando con frecuencia. Claro que Dios puede bendecirnos de esas maneras. Por supuesto que puede sanar, proveer y sorprendernos. Pero cuando hacemos de eso el centro de la adoración, estamos deformando el mensaje. La palabra nos advierte sobre acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen y los ladrones los roban. Jesús nos exhorta a acumular tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 21. El apóstol Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación, con abundancia o escasez, y encontró su fortaleza en Cristo. Filipenses 4, 11 a 13. Esto nos muestra que las bendiciones verdaderas no tienen que ver con el tamaño de nuestra cuenta bancaria, ni con la salud de nuestro cuerpo.
sino con la madurez espiritual que cultivamos cuando aprendemos a confiar en Dios en todo tiempo. Una adoración demasiado centrada en lo material termina distorsionando la imagen de Dios y nuestra relación con Él. Comenzamos a verlo como un proveedor de regalos, como un repartidor celestial de deseos, y no como el creador soberano que merece ser adorado simplemente por quien es. Esa visión comercializa la fe, la reduce a un intercambio de favores y empobrece nuestra comunión con Él. Y cuando la fe se convierte en un medio para alcanzar beneficios personales, ya no estamos adorando, estamos negociando. Otro de los desvíos peligrosos que hemos visto en la música de adoración moderna es el énfasis creciente en los sentimientos por encima de la verdad. Muchas canciones actuales están escritas con frases tan vagas y genéricas que podrían aplicarse a cualquier situación o emoción, sin hacer referencia directa al Dios verdadero. Se repiten estribillos una y otra vez que se centran en cómo nos sentimos, en lugar de hablar de quién es Dios. Frases como me siento bien contigo, tú me haces feliz, encuentro consuelo cuando estás cerca, pueden sonar inofensivas, pero desvían la atención de la grandeza del Señor hacia nuestras emociones personales. Esto genera una adoración superficial, sin fundamento, basada en experiencias pasajeras y no en una comprensión profunda de la palabra. El apóstol Pablo advirtió sobre aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Romanos 1:25. Incluso las canciones bien intencionadas pueden, sin darnos cuenta, exaltar las emociones o las vivencias humanas en lugar de al Creador. La adoración verdadera debe estar cimentada en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho, no en cómo nos sentimos en un momento determinado. Cuando las letras son demasiado generales, diluyen el mensaje del Evangelio y alejan nuestra alabanza de la verdad de las Escrituras. Pero la Biblia no nos deja sin dirección. Nos da estándares claros y firmes sobre lo que es la adoración auténtica. Y esos estándares contrastan directamente con las desviaciones que acabamos de analizar. En el Salmo 115:1 leemos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. El objetivo supremo de nuestra adoración debe ser glorificar el nombre del Señor, no el nuestro. Cuando cantamos, debemos reconocer quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Esta palabra es un recordatorio poderoso. Toda la gloria y toda alabanza pertenecen a Dios, no a nuestros logros ni a nuestras emociones. La adoración genuina ocurre cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y elevamos el nombre del Señor por encima de todo. Juan 3:30 nos da un principio eterno. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Este debe ser el lema de nuestra vida y de nuestra adoración. Cuando adoramos, Cristo debe estar en el centro, debe ser el enfoque de cada palabra que cantamos. Nosotros debemos menguar, debemos reconocer nuestra total dependencia de Él. Las canciones que exaltan el yo contradicen este espíritu, alimentan el orgullo y la autosuficiencia y nublan la grandeza del Redentor. En 2 Corintios 12:9 el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una verdad que rompe con la falsa idea de que la fe siempre traerá prosperidad y salud. Dios no nos promete una vida sin pruebas, sin enfermedades o sin necesidades. Lo que sí promete es gracia suficiente en todo tiempo y poder que se manifiesta precisamente
cuando reconocemos nuestra debilidad. Las canciones que prometen bendiciones materiales incondicionales distorsionan la esencia misma de la gracia y el poder de Dios. La bendición verdadera tiene que ver con crecer espiritualmente y confiar en Él en cada circunstancia, sea buena o difícil. En Romanos 1:25, Pablo advierte: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Este versículo no habla solo de ídolos de madera o piedra. Hoy, nuestros ídolos pueden ser emociones, experiencias o incluso nosotros mismos. Cuando las canciones se centran en lo que sentimos, en lo que nos pasa, en lugar de enfocarse en la verdad de Dios, estamos reemplazando al Creador por la creación. La adoración verdadera no nace de emociones cambiantes, sino de la verdad eterna del carácter de Dios. Filipenses 4:11-13 nos muestra otra perspectiva completamente distinta. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo nos enseña a encontrar plenitud en Cristo, no en lo que tenemos o dejamos de tener. Este mensaje va en sentido opuesto a las canciones que solo hablan de recibir dinero, éxito o bienestar. Las bendiciones de Dios no siempre son riquezas o fama. Las verdaderas bendiciones son su presencia, su paz en medio de la tormenta y la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido. Nuestra adoración debe reflejar esa confianza profunda, no depender de si nuestras circunstancias son favorables. Y finalmente, Efesios 1:3 declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra nos revela que ya hemos recibido bendiciones eternas. Somos escogidos, redimidos, perdonados y herederos de una vida eterna. Estas son bendiciones mucho más valiosas que cualquier cosa material. Por eso, estas verdades deben ser el foco de nuestra adoración y gratitud. No lo que el mundo ofrece, no lo que deseamos en lo terrenal, sino lo que Dios nos ha dado en lo eterno. En resumen, la desviación en el contenido de la música de adoración es un problema grave, porque distorsiona la imagen de Dios y el propósito mismo de la adoración. Convierte lo que debería ser un acto de reverencia hacia el Creador en una celebración del yo. Lo que debería buscar la verdad, lo convierte en una búsqueda de emociones. Entonces, ¿qué ha causado esta alarmante desviación? ¿No será que el verdadero problema está en un corazón que busca más las emociones que la verdad de la palabra? La desviación en la música de adoración no es solo una cuestión de letras o melodías. No, hermano, va más allá. Su raíz está en algo más profundo, algo que habita en el corazón y en la vida espiritual de muchos creyentes modernos. Una tendencia creciente a buscar sensaciones más que a buscar a Dios, y una alarmante falta de fundamento sólido en la palabra del Señor. Vivimos en un mundo sacudido por la incertidumbre, el estrés y el ruido constante. En medio de ese caos, hombres y mujeres, incluso dentro de la iglesia, anhelan experiencias fuertes, emociones intensas, algo que los haga sentir consuelo, paz, o simplemente que están conectados con lo sobrenatural. Y esto, querido oyente, se refleja especialmente en el momento de la adoración. Muchos llegan al templo deseando ser tocados por el Espíritu, anhelando sentirse movidos por la música, y en muchos casos terminan confundiendo esas emociones con la verdadera presencia de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. En Juan 4:24 leemos que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso significa que la adoración no es solo un momento emotivo.
Es una respuesta profunda de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo y que está cimentado en la verdad eterna de la palabra. Sin embargo, hoy vemos cómo esa prioridad se ha invertido. Hay quienes buscan una experiencia emocional intensa por encima de una relación firme y constante con Dios, basada en su verdad. Y no estoy diciendo que las emociones no tengan lugar en la adoración. Dios nos creó con emociones. Cuando meditamos en su grandeza, en su amor, en la cruz del Calvario, ¿cómo no sentir algo? ¿Cómo no conmovernos hasta las lágrimas ante tanto amor y tanta misericordia? Claro que sí, las emociones son una respuesta hermosa y natural. Pero atención, deben ser eso, una respuesta, no el fundamento. Porque cuando convertimos las emociones en la base de nuestra adoración, nos volvemos vulnerables a los engaños. Nos dejamos llevar por apariencias, por lo que suena bonito, por lo que nos hace llorar aunque carezca de profundidad, de verdad, de raíz. He visto cómo muchos confunden el estremecimiento del alma con la presencia del Espíritu Santo. Escuchamos canciones que nos hacen llorar, que nos llegan al corazón y pensamos, Dios está aquí. Y sí, la música tiene un poder extraordinario para tocar nuestros sentimientos. Los compositores saben muy bien cómo usar los acordes, las armonías, los silencios para crear un momento que nos conmueve. Y eso no es malo. El problema comienza cuando pensamos que esa emoción es la evidencia automática de que el Espíritu Santo se está moviendo. Cuando en realidad puede que solo estemos siendo tocados por el poder emocional de la música y no necesariamente por la verdad de Dios. Yo mismo lo he vivido. He llorado profundamente en momentos de adoración, escuchando canciones que me quebrantaban. Pero también aprendí algo valioso, que debo adorar al Señor con entendimiento, con todo mi ser, no solo repitiendo frases bonitas ni dejándome arrastrar por una melodía conmovedora. La presencia de Dios no depende de lo que siento, sino de lo que Él ha prometido. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa promesa permanece firme, sienta yo algo o no. En Mateo 28:20, el Señor Jesús dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa es un cimiento más firme que cualquier emoción momentánea. Jesús no prometió estar con nosotros solo cuando sintamos escalofríos, ni solo cuando una canción nos haga llorar. Él prometió estar con nosotros siempre, más allá de lo que sintamos o no sintamos. Su presencia no depende de nuestras sensaciones, sino de su palabra eterna. Cuando comenzamos a buscar emociones, en lugar de confiar en esta promesa, estamos colocando nuestra fe en algo pasajero, en lugar de confiar en el eterno. El profeta Jeremías nos advierte con fuerza en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo es crucial en este contexto. Nuestro corazón, nuestras emociones pueden llevarnos por caminos equivocados. Tenemos una tendencia natural a creer lo que nos agrada, a seguir lo que nos hace sentir bien, incluso dentro de la adoración. Y si nos apoyamos únicamente en lo que sentimos, terminaremos siendo engañados por nuestro propio corazón, confundiendo emociones con verdad y adorando desde una base falsa. El apóstol Pablo en primera a los Corintios 14:15 lo deja claro. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí está el equilibrio que tanto necesitamos. La adoración no debe ser solo una expresión emocional,
debe estar llena de conciencia, de entendimiento, de verdad. No se trata de reprimir nuestras emociones, porque Dios nos hizo seres emocionales. Pero esas emociones deben brotar como una respuesta a quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, no como el fundamento de nuestra adoración. La falta de una base sólida en la palabra de Dios es otra raíz profunda de esta emocionalización de la adoración. Cuando los creyentes no pasan tiempo en las Escrituras, cuando no conocen bien la doctrina ni el carácter de Dios, se vuelven fácilmente vulnerables a mensajes superficiales, a letras de canciones que emocionan pero carecen de profundidad. No tienen alimento sólido que les permita discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que exalta al Creador y lo que simplemente satisface el alma humana por un momento. Una vida cristiana construida sobre emociones es frágil. Cuando la emoción desaparece, la fe tambalea. Pero una fe cimentada en la palabra, en la verdad inmutable de Dios, permanece firme ante cualquier tormenta. La adoración verdadera debe llevarnos a conocer más profundamente a Dios y su palabra. Y ese conocimiento debe transformar nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Por eso es fundamental que pensemos bien en lo que estamos cantando. Debemos preguntarnos si lo que sale de nuestra boca realmente nos acerca a Dios, si verdaderamente glorifica su nombre. Necesitamos buscar un equilibrio saludable en nuestra adoración, que involucre el corazón, sí, pero también la mente y el espíritu. Porque cuando el alma empieza a buscar emociones más que verdad, no solo los oyentes son afectados, también los líderes, también las iglesias comienzan poco a poco a ceder ante la cultura, buscando agradar a las multitudes antes que agradar a Dios. La alarmante realidad sobre la desviación en la música de adoración no es solo un asunto personal de los creyentes. No, es mucho más profundo que eso. Es un reflejo directo de la responsabilidad que tienen los líderes espirituales. Porque cuando los pastores y las iglesias comienzan a ceder ante la cultura de este mundo, cuando dan prioridad al crecimiento numérico por encima de la madurez espiritual, una de las primeras áreas que se ve afectada es precisamente la adoración. Es inquietante ver cómo muchos líderes hoy, en su afán por atraer más personas y llenar los templos a cualquier precio, permiten canciones que dañan la santidad y la majestad de Dios. Algunos lo hacen sin darse cuenta, otros quizás lo hacen de forma consciente, pero el resultado es el mismo. Se aceptan letras que carecen de reverencia, mensajes que distorsionan el carácter divino, todo porque esas canciones suenan bien o están de moda. Se dejan guiar por el mercado, por las listas de éxitos, por lo que genera emoción y no por lo que glorifica a Dios. Escucha esto: frases como Dios odia el pecado, pero ama al pecador, son ciertas en su esencia, pero mal utilizadas pueden dar la falsa impresión de que Dios acepta a todos tal como son, sin necesidad de transformación ni de arrepentimiento. Pero no es el hombre quien pone las condiciones para acercarse a Dios. Es Dios quien nos llama a cambiar, a rendirnos, a buscar su santidad. Él no se adapta a nuestros deseos ni tolera nuestro pecado. Somos nosotros quienes debemos rendirnos a su carácter santo. La Escritura lo dice con claridad en 1 de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Esa santidad debe reflejarse en todo lo que hacemos, especialmente en lo que cantamos cuando decimos que estamos adorando. Cuando la adoración se convierte en negocio, cuando se transforma en un producto para atraer clientes, la casa de Dios corre el riesgo de convertirse en algo que Él jamás quiso. Recordemos cuando Jesús entró en el templo y al ver cómo lo habían convertido en un mercado, se llenó de celo
y dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Cuando permitimos que lo comercial reemplace lo espiritual, lo sagrado pierde su sentido y el propósito eterno de la adoración se diluye. Esto también se refleja en la pobreza del contenido de muchas canciones actuales. En vez de guiarnos a conocer más profundamente a Dios y a su carácter, nos quedamos en la superficie. Letras repetitivas, frases vacías, sin desafío, sin enseñanza, sin verdad. Hebreos 5:12-14 nos recuerda que hay un tiempo en el que debemos dejar la leche espiritual y buscar el alimento sólido, que es la palabra viva. Cuando los líderes permiten canciones sin profundidad, están debilitando la vida espiritual de su congregación. Están alimentando a los hijos de Dios con cosas livianas, cuando en realidad necesitan nutrirse con la verdad que transforma, con himnos que eleven el alma y fortalezcan la fe. En Hechos 20:28-30, el apóstol Pablo pronunció una advertencia solemne y cargada de urgencia: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo no hablaba desde la teoría. Él conocía las luchas del liderazgo, las amenazas que vendrían, las distorsiones que se infiltrarían, no solo desde fuera, sino desde adentro mismo del cuerpo de Cristo. Él estaba hablando con lágrimas en los ojos, sabiendo que habría líderes que, al bajar la guardia, abrirían la puerta a palabras torcidas, a enseñanzas sutiles que deforman la verdad. Y esas palabras torcidas no se limitan solo a los púlpitos. También pueden colarse en la música de adoración. Cuando un líder no discierne, cuando se deja llevar por las modas y no por la palabra, está permitiendo que esas distorsiones entren en la adoración y contaminen la fe del pueblo. En Tito 1:9 leemos: debe apegarse a la palabra fiel conforme a la enseñanza, para que también pueda exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Un líder no solo debe conocer la verdad, debe aferrarse a ella con fuerza, como quien sostiene un salvavidas en medio de la tormenta. No puede negociar con el error, no puede permitir que el mensaje se diluya en los valores cambiantes de la cultura. Tiene que estar armado con la palabra, firme, preparado para enseñar lo correcto y confrontar lo falso. Si un líder no es fiel a la doctrina bíblica, no podrá guiar al pueblo hacia una adoración verdadera. En lugar de eso, abrirá la puerta a una adoración hueca, emocionalmente atractiva, pero espiritualmente vacía. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Qué peso tan grande sobre los hombros del que lidera? La integridad doctrinal no es opcional. El líder moldea la teología del pueblo. Sus decisiones, su enseñanza, sus omisiones, todo afecta. Y la adoración es uno de los primeros lugares donde esas desviaciones se manifiestan. Si el liderazgo no está comprometido con predicar y enseñar fielmente la palabra, entonces es fácil que se introduzcan canciones que reflejan más la cultura que las escrituras. Letras que entretienen, que emocionan, que suenan profundas, pero que no contienen verdad. Así, la adoración pierde su poder, pierde su propósito y se convierte en una experiencia vacía que agrada a los sentidos,
pero no transforma el corazón. Y en medio de todo esto, hay un rol fundamental que no podemos pasar por alto, el del que guía la adoración. Porque un líder de alabanza no es simplemente un cantante, no es un artista en el escenario, es un guía espiritual, es alguien llamado por Dios para llevar al pueblo a su presencia. 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hágalo conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada palabra que se canta, cada acorde que se toca, cada momento de adoración debe ser para la gloria de Dios. Y eso significa que el líder de adoración debe tener una vida santa, empapada en la palabra, guiada por el Espíritu. No está ahí para ser aplaudido, sino para guiar. No está para exhibirse, sino para servir. Su llamado no es producir un buen momento emocional, sino conducir al pueblo a un encuentro reverente con el Dios vivo. Por eso es vital que animemos a los equipos de adoración a prepararse espiritualmente. Que oren, que se examinen, que limpien sus corazones delante del Señor, que se arrepientan, que busquen su rostro, que se rindan al Espíritu Santo, porque la adoración no es un espectáculo, es una cita sagrada. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto aplica doblemente a los que están al frente. La integridad en la adoración está directamente ligada a la santidad personal del que lidera. En el 1 Pedro 5:2-3, el apóstol exhorta a los ancianos diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El ejemplo personal del líder es su mayor mensaje. No puede hablar de santidad si no la vive. No puede conducir al pueblo a la presencia de Dios si él mismo no ha estado ahí. En resumen, la responsabilidad de un líder en proteger la adoración verdadera es inmensa. Son los guardianes, los pastores, los que velan por la pureza del culto al Señor. Y cuando ellos no se afirman en la palabra, cuando ceden terreno a las tendencias del mundo, toda la iglesia sufre. La adoración pierde su poder, se desdibuja, y lo que debía ser un encuentro con Dios se convierte en un reflejo vacío de la cultura. Entonces, ante tantos desafíos, ¿cómo podemos, como individuos y como iglesia, discernir entre la verdadera adoración y aquellas melodías que solo buscan agradar la carne? En un mundo saturado de sonidos y mensajes, saber distinguir entre la verdadera música de adoración y aquellas melodías que solo parecen espirituales, pero carecen de profundidad, es una capacidad esencial. Esta capacidad de discernimiento no es opcional, es indispensable si queremos mantener una vida de adoración sana y agradable ante los ojos de Dios. La Biblia nos enseña en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los adultos, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta verdad también se aplica a las canciones que elegimos cantar. No podemos dejarnos llevar únicamente por lo que nos emociona o lo que está de moda. Debemos entrenar nuestro discernimiento espiritual. Debemos aprender a evaluar, a examinar, a probar cada letra, cada estribillo, cada mensaje a la luz de la palabra de Dios. Y para hacerlo quiero compartir contigo 3 criterios claros que nos ayudan a identificar la música de adoración
verdadera. El primer criterio, y el más importante de todos, es este: ¿está la letra de la canción en armonía con las Escrituras? Esa es la base firme de toda adoración genuina. Debemos examinar cada canción como lo hacían los creyentes de Berea, que escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Hechos 17:11. Así también, tú y yo debemos comparar el mensaje de cada canción con lo que dice la palabra del Señor. Pero para eso necesitamos conocer esa palabra. No basta con ir a la iglesia los domingos. Tenemos que leer, estudiar y meditar en la Biblia cada día. Cuanto más la conozcamos, más fácil será detectar cuando una letra se aparta de la verdad. Además, la canción debe reflejar una teología correcta sobre quién es Dios. Debe presentar un retrato fiel de su carácter, que Él es santo, justo, amoroso, soberano, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Si una canción pinta a Dios como un repartidor de regalos, como un novio sentimental, cuya única función es hacernos sentir bien, entonces no está hablando del Dios de la Biblia. Está distorsionando su imagen. También debemos tener cuidado con aquellas canciones que enseñan doctrinas erróneas, que usan un lenguaje irreverente al referirse a Dios, que están excesivamente centradas en emociones humanas sin una base de verdad, o que exaltan el ego en lugar de humillarse ante el Señor. Por ejemplo, letras que prometen prosperidad sin condiciones van directamente en contra del mensaje de la cruz y del llamado a obedecer a Dios, incluso en medio del sufrimiento. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, en esto pensad. Esta palabra no solo aplica a lo que pensamos, sino también a lo que permitimos que entre en nuestra mente y corazón a través de la música. La música que adoramos debe ser verdadera, honrosa, justa, pura, amable y digna de alabanza según el estándar del Señor. No según los rankings, no según la emoción del momento, sino según el carácter inmutable de nuestro Dios. El segundo estándar que debemos considerar es este: ¿qué fruto produce esa canción en nuestra vida espiritual? Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:16-17: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Una canción de adoración verdadera debe producir transformación. Debe llevarnos al arrepentimiento, a la santidad, a un deseo profundo de obedecer la palabra de Dios y a una relación más íntima con Él. Debe impulsarnos a vivir de manera que agrade al Señor, a amar a nuestros hermanos y a ser testigos fieles del Evangelio. Pero si una canción solo nos hace sentir bien por un momento, si infla nuestro ego, si es teológicamente confusa y no genera ningún cambio verdadero en nuestra vida, entonces es una señal de advertencia. La música de adoración genuina debe edificar nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en Dios y animarnos en el camino del discipulado. Tiene que ayudarnos a enfrentar las dificultades de la vida con esperanza, apoyándonos en el poder y la fidelidad del Señor. Y más aún, una canción inspirada por el Espíritu no se queda en la emoción, nos empuja a actuar según la palabra, nos anima a amar al prójimo, a servir a nuestra comunidad y a vivir de una forma que honre el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Y hay algo aún más profundo que debemos preguntarnos: ¿esta canción dirige nuestra mirada de nuevo hacia Dios? Ese es el estándar más importante de todos.
Cuando cantamos, nuestro propósito no puede ser otro que exaltar su nombre, reconocer quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Como dice primera carta a los Corintios 10:31, así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto incluye la música que escuchamos y entonamos. Una verdadera canción de adoración nos ayuda a reconocer la supremacía, el poder y la majestad de nuestro Dios. Nos lleva a humillarnos ante su grandeza, a reconocer que somos criaturas y que Él es el Creador. Nos invita a expresar gratitud sincera por su amor y su gracia. Nos recuerda que dependemos completamente de Él. Efesios 5:19-20 nos exhorta: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las canciones que edifican verdaderamente nos guían a una alabanza auténtica y agradecida. Y ahora bien, cultivar esta capacidad de discernimiento no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo. No te desanimes si al principio te resulta difícil. Con práctica y perseverancia desarrollarás esta habilidad esencial para una vida de adoración saludable y agradable a Dios. ¿Cómo hacerlo? Primero, profundiza en la palabra de Dios. Lee y medita en las Escrituras cada día. Cuanto más conozcas la Biblia, más fácil será detectar mensajes que no se alinean con la verdad. Segundo, ora por discernimiento. Santiago 1-5 nos anima con estas palabras: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide al Espíritu Santo que te guíe al elegir qué música llenar tu mente y tu alma. Tercero, conversa con creyentes maduros en la fe. Habla con hermanos y hermanas con experiencia. Pídeles consejo. Comparte tus inquietudes. Pregúntales qué piensan de las canciones que estás escuchando. Y cuarto, está dispuesto a soltar. Si después de examinar con honestidad una canción, descubres que no edifica, que no glorifica al Señor, que no está basada en la verdad, entonces suéltala, aunque te guste mucho. El corazón que desea agradar a Dios estará dispuesto a renunciar incluso a lo que emociona, si eso no edifica. Ya que ahora tenemos criterios claros para discernir, la gran pregunta que se levanta ante nosotros es esta: ¿cómo podemos restablecer una cultura de adoración verdadera en nuestra iglesia, donde el Señor sea exaltado como Él merece? Restablecer una cultura de adoración verdadera dentro de la iglesia no es una tarea sencilla. Es un desafío profundo que requiere compromiso, sabiduría y, por encima de todo, la guía del Espíritu Santo. Esta no es una responsabilidad exclusiva del pastor o del equipo de alabanza. No, querido hermano, es una tarea que nos pertenece a todos. Toda la comunidad de creyentes tiene un papel vital que cumplir. Cuando trabajamos juntos con un corazón dispuesto, podemos construir un ambiente donde Dios sea verdaderamente glorificado y donde la congregación crezca en profundidad espiritual. Una de las formas más efectivas de garantizar una adoración centrada en Dios es componer canciones basadas directamente en las Escrituras. Al hacerlo, aseguramos que lo que cantamos refleje fielmente la verdad de Dios y no simplemente opiniones o emociones humanas. Animemos a los compositores y escritores dentro de nuestras iglesias a sumergirse en la palabra, a escudriñar las Escrituras en busca de pasajes, versículos e ideas fundamentales que puedan convertirse en himnos de adoración. El libro de los Salmos es un tesoro inagotable, lleno de alabanza, lamento y exaltación al Señor.
El rey David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, nos dejó ejemplo tras ejemplo de cómo cantar desde el alma, arraigado en la verdad. Las canciones que elevamos deben construirse sobre una teología firme y clara, proclamando quién es Dios, cuáles son sus atributos y qué ha hecho por nosotros. Necesitamos himnos que exalten su santidad, su justicia, su amor, su poder, su soberanía, su redención y su regreso glorioso. Cuando una canción nace de un pasaje bíblico específico, no solo está saturada de verdad, sino que además ayuda al creyente a memorizar y meditar en la palabra con mayor facilidad. Y cuando se introducen canciones nuevas, especialmente aquellas con contenido teológico más profundo o basadas en un pasaje específico, el líder de adoración debería tomarse el tiempo para explicar su significado. Esto permite que la congregación cante no solo con el corazón, sino también con la mente, tal como nos exhorta el apóstol Pablo en primera a los Corintios 14:15. Al comprender lo que cantamos, la adoración se vuelve más rica, más profunda, más transformadora. También necesitamos un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Las himnos tradicionales contienen una riqueza teológica que ha sido probada a lo largo de generaciones. Mantener estas canciones vivas nos conecta con la historia de la fe, con los testimonios de los santos que nos precedieron. Nos recuerdan las verdades eternas y nos anclan en la doctrina sólida. Son confesiones cantadas que fortalecen el alma y la convicción del pueblo de Dios. Pero también es cierto que no toda música nueva es mala. Dios sigue inspirando, sigue dando creatividad a su pueblo. La música contemporánea puede traer frescura, puede hablar con un lenguaje más accesible a los jóvenes, a los nuevos, a los que están buscando. El problema no está en el estilo, sino en el contenido y el espíritu con el que fue compuesta. Por eso necesitamos discernimiento. No todo lo moderno edifica, pero tampoco todo lo tradicional transforma. Debemos examinar cuidadosamente cada letra, cada mensaje, asegurándonos de que se mantenga fiel a la palabra y centrada en Dios. Debemos buscar canciones contemporáneas que tengan profundidad, que no se queden en frases bonitas o melodías pegajosas, sino que nos conduzcan a los pies del Señor. Esta combinación entre lo antiguo y lo nuevo puede crear una cultura de adoración rica y significativa, una que hable a distintas generaciones, a distintos corazones, sin perder jamás el enfoque en Cristo. En Mateo 13:52, Jesús dijo que todo escriba que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto también aplica a nuestra adoración. Podemos cantar canciones antiguas y nuevas, siempre que todas ellas glorifiquen a Dios y edifiquen a la iglesia. Porque al final, lo que importa no es la fecha de la melodía, sino la verdad que proclama. La adoración no es solo cantar, no es solo música, es mucho más que eso. Como pueblo de Dios debemos ser enseñados, instruidos en el significado profundo y verdadero de lo que significa adorar. Muchos piensan que la adoración se limita a un momento de cantos en la iglesia, pero la adoración bíblica va mucho más allá. Abarca cada rincón de nuestra vida. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que nuestra manera de trabajar, cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestro dinero, cómo respondemos en los momentos difíciles, todo eso es parte de nuestra adoración.
Por eso debemos animar a la iglesia a cultivar una relación íntima y personal con Dios cada día. No solo los domingos, no solo en momentos de canto, sino en lo secreto, en la oración, en la lectura de su palabra, en obedecerle de corazón. Cuando vivimos en un estado continuo de comunión con Él, entonces los momentos de alabanza en la congregación no serán actos aislados, sino una extensión natural de una vida rendida al Señor. El Salmo 42, 1 a 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa debe ser nuestra oración, no buscar solo emociones, sino anhelar profundamente al Dios vivo. La adoración también debe ser con entendimiento. No basta con cantar desde la emoción, hay que cantar con comprensión. Eso implica conocer lo que decimos, entender la verdad bíblica detrás de las letras y permitir que esa verdad transforme nuestro corazón. Pablo lo expresó así en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Necesitamos canciones que enseñen, que edifiquen, que nos confronten, que nos recuerden quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Y no olvidemos que la adoración verdadera se manifiesta en la vida diaria, no termina cuando el culto acaba. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, adorar es también cómo servimos, cómo amamos, cómo vivimos en medio de un mundo que necesita luz. No podemos cantar con pasión y luego vivir en oscuridad. Nuestra vida debe ser un reflejo del Dios al que adoramos. Además, no puede haber adoración verdadera si hay pecados sin confesar o conflictos no resueltos. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 5:23 a 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La adoración requiere un corazón limpio, humillado, dispuesto a arrepentirse y a reconciliarse. No podemos levantar manos santas si el corazón está lleno de amargura o soberbia. Y debemos tener cuidado, porque sin darnos cuenta podemos convertir la música misma en un ídolo. Podemos poner a los artistas en un pedestal que solo le pertenece a Dios. El primer mandamiento es claro en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto también incluye nuestras actitudes hacia la música y quienes la interpretan. Admira su talento, sí. Agradece a Dios por sus dones, sí. Pero adora solo al Señor. Enseñemos a la congregación a ser sabios, a discernir, incluso cuando se trate de cantantes famosos o admirados. No todo lo que suena bien honra al Señor. Ahora bien, aunque hemos hablado de los peligros, no podemos negar que la música también es una poderosa herramienta de evangelización. Dios puede usarla para tocar corazones. Hay quienes llegaron a Cristo por una canción. En Hechos 16:25, Pablo y Silas estaban en prisión. ¿Pero qué hicieron? Oraban y cantaban himnos a Dios, y su adoración no solo les fortaleció a ellos, sino que impactó a los demás presos e incluso al carcelero. Por eso usemos la música con responsabilidad, que las canciones que escojamos comuniquen el evangelio con claridad, que sean fieles a la verdad, que la meta nunca sea entretener, sino llevar a las almas a los pies de Cristo. Y por último, no olvidemos que la música debe ser una expresión de gratitud.
El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Que nuestros cánticos no sean por rutina ni por obligación, sino por amor. Porque cuando comprendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando recordamos su gracia, su perdón, su paciencia, ¿cómo no cantar? Crear una cultura de adoración verdadera no es tarea de un día, es un proceso. Requiere enseñanza, paciencia, compromiso y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Pero si cada uno de nosotros, como líderes, como miembros del cuerpo de Cristo, nos disponemos a caminar en esa dirección, veremos una iglesia que no solo canta, sino que vive para glorificar el nombre del Señor. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo. Hemos examinado el corazón de la adoración en nuestros tiempos y nos hemos enfrentado a una pregunta que sacude el alma. ¿Es posible que estemos cantando para adorar y al mismo tiempo estemos ofendiendo al mismo Dios que decimos adorar? Esta pregunta no se responde con ligereza, porque hemos descubierto que la adoración no es simplemente una melodía bonita ni una emoción que nos estremece. Es un acto del Espíritu y de la verdad. Es una entrega total de nuestro ser al Creador. Hemos visto cómo en medio del deseo de ser relevantes, de agradar al público, de crecer y de conectar con más personas, muchas canciones de adoración contemporáneas han empezado a desviarse sin querer. Han puesto al ser humano en el centro, han exaltado las bendiciones materiales, han priorizado los sentimientos pasajeros por encima de la verdad eterna. Y en el proceso han oscurecido la santidad y la majestad del Altísimo. El problema no está en el estilo musical, sino en el contenido y en el espíritu que lo inspira. Porque si las canciones que cantamos no están firmemente fundadas en la palabra de Dios, corremos el riesgo de construir nuestra vida espiritual sobre un terreno inestable, que no resistirá en los días de prueba. La adoración verdadera siempre debe mirar hacia arriba, nunca hacia el espejo. Debe exaltar la grandeza de Dios, no la nuestra. Por eso se nos llama a tener discernimiento, a poner a prueba los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Se nos ordena adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Con el entendimiento y con el alma. 1 Corintios 14:15. Esto significa que debemos examinar con cuidado las letras que cantamos a la luz de la palabra y asegurarnos de que son fieles al corazón del Evangelio. También hemos entendido la enorme responsabilidad que recae sobre los líderes de la iglesia. No son simplemente músicos o directores de alabanza, son pastores del pueblo de Dios. Tienen la misión de proteger la integridad de la adoración, de cuidar el rebaño contra doctrinas erradas y prácticas desviadas. Cuando un líder cede ante la cultura y se aparta de la verdad, toda la iglesia sufre. La adoración pierde su poder y lo que debería ser fuego del cielo se convierte en un espectáculo vacío. El mensaje central que nos llevamos hoy es este: la adoración verdadera es una entrega completa a Dios, basada en su palabra, guiada por su Espíritu y con el único propósito de glorificar su nombre. No es un acto superficial, no es una presentación, es un estilo de vida, es obediencia, es confianza total en el Creador y Redentor de nuestras almas. Y ahora te invito a mirar dentro de ti, no como una tarea rápida, sino con humildad y sinceridad delante del Señor. Pregúntate: ¿las canciones que eliges cantar te acercan realmente a Dios o solo te entretienen? ¿Las letras que repites están construyendo un ego más fuerte o están humillando tu corazón para exaltar a Cristo? Piensa con seriedad en lo que estás cantando, en lo que estás escuchando.
¿Está glorificando al Señor o solo está alimentando tus emociones? Toma un tiempo a solas, en silencio, y ora. Pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos espirituales, que te dé discernimiento para distinguir la adoración verdadera de las trampas sutiles del enemigo. Pídele sabiduría para elegir canciones que edifiquen, letras que proclamen la verdad y melodías que eleven el alma hacia el cielo. Y allí, en la intimidad con Dios, haz una declaración firme de fe. Dile al Señor que de ahora en adelante tu adoración será solo para Él. Que tu voz, tu corazón y tu vida entera estarán centrados en el único digno de recibir gloria, honra, poder y alabanza. Que el Salmo 115:1 se grabe en tu alma como una brújula eterna. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Que tu adoración no busque emociones, sino a Dios. No entretenimiento, sino verdad. No aplausos, sino santidad. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, si ha despertado en ti un deseo por una adoración más auténtica, si ha sido de bendición para tu vida espiritual, entonces te animo a que actúes hoy mismo. Primero, suscríbete a este canal o sigue esta página. Así podrás seguir recibiendo enseñanzas profundas, estudios bíblicos claros y mensajes que edifiquen tu fe día tras día. Sigamos juntos explorando la palabra de Dios y aplicándola a nuestra vida cotidiana. Segundo, dale like a este mensaje y compártelo. Compártelo con tus amigos, tu familia, tus hermanos en la fe. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para ayudar a otros a redescubrir la adoración verdadera. Juntos podemos promover una alabanza que honre a Dios y fortalezca a su iglesia. Tercero, únete a una comunidad de fe donde se predique la palabra con fidelidad y donde la adoración se viva en espíritu y en verdad. Si ya tienes una iglesia así, involúcrate más. Aprende, aporta, edifica. Seamos parte de una cultura de adoración sólida y centrada en Cristo. Y finalmente, deja un comentario. Comparte tus pensamientos, tus experiencias con la adoración, lo que Dios ha estado haciendo en tu corazón. Tus palabras pueden alentar a alguien que hoy necesita claridad. Construyamos juntos una comunidad firme donde podamos crecer, aprender y caminar en la verdad. Que cada canto, cada palabra y cada decisión glorifique al Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Que tu vida entera se convierta en un cántico constante de adoración al único digno. Hasta el próximo mensaje.